Episodio 19 de Inversionista Gal Podcast. Enseñanzas del libro El Camino Simple hacia la Riqueza. Hola, bienvenida futura inversionista Gal. Qué gusto que estés aquí escuchándome hoy, otro miércoles más. Mi nombre es Noraika Dávila, conocida como Inversionista Gal, por haber empezado este movimiento de inversionistas latinas. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias por estar aquí. Si eres de las que me lleva escuchando en los pasados episodios, te agradezco que sigas aquí escuchándome semana tras semana. En este espacio, comparto contigo temas para que puedas llegar a la independencia financiera a través de inversiones en la bolsa de valores y en bienes raíces. Acompáñame en este ratito para que te eduques, te inspires y veas que tú también puedes llegar a convertirte en una inversionista Gal, donde trabajar será opcional. Este episodio de hoy les quiero compartir sobre este libro. Es un libro espectacular, El Camino Simple hacia la Riqueza. En inglés se llama The Simple Path to Wealth. Y este libro todavía no tiene traducción al español. El autor de este libro se llama J.L. Collins y él comenzó escribiendo un blog para su hija. Él es inversionista y él empezó escribiendo ese blog haciéndole estas recomendaciones a su hija sobre cómo invertir y cómo hacer su portafolio, básicamente. Y resulta que tuvo muchos lectores de este blog. Es un blog bien escrito, le gusta escribir. Luego de esto decide hacer ese blog en un libro. El libro se ha convertido en los bestsellers y es un libro espectacular. Y en este libro él explica el camino simple hacia la riqueza, que como yo siempre les digo, tú encaminarte a tu independencia financiera, encaminarte a crear riqueza y no a crearla, a saber manejarla y saber mantenerla. Porque sabemos que si tú no sabes manejarla, no la puedes mantener y por eso la vas a perder. Por eso es que vemos y conocemos tantas historias de personas que se hacen millonarios, ya sea que se ganaron la lotería o ya sea que recibieron una herencia grande. Reciben todo este dinero y al año, a los 2 años, de hecho hay estadísticas sobre esto, al año, a los 2 años, ya están de nuevo en quiebra, han perdido todo ese dinero que recibieron. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque no lo saben manejar, no están preparados para manejarlo. Y entonces al tú no estar preparado, no sabes mantenerlo y así mismo como llega, así mismo se va, así mismo lo botas, ¿no? Así que por eso siempre te recomiendo que empieces a manejar tu dinero y que empieces a manejar tus finanzas hoy lo antes posible, sea con lo que tengas. ¿Por qué? Porque si tú no sabes manejar $100, $1,000, $10,000, $100,000, tampoco vas a poder manejar las grandes cantidades de dinero cuando las tengas. Así que por eso tienes que empezar poco a poco, que cuando ya tú llegues a ser millonaria, ya tú sepas qué hacer con ese dinero, ya tú conozcas y hayas practicado esas estrategias de cómo manejarlo, de cómo invertirlo y no tan solo sepas cómo quedarte con él, no, que tú sepas hacer que ese dinero te genere más dinero. Y precisamente ese es el fundamento de independencia financiera, donde tu portafolio es lo suficientemente grande para que tú puedas seguir viviendo con las ganancias de ese portafolio y así no tengas que seguir trabajando por dinero, no tengas que cambiar tiempo por dinero. En ese caso, tu dinero genera más dinero para pagar por tu estilo de vida. Y básicamente eso es lo que el autor de este libro nos recomienda. Él habla de los pasos para seguir para tú llegar a la riqueza. Y este método se caracteriza por ser un método simple, que no es tú estar comprando diferentes stocks, haciendo unas estrategias complicadas que te llevan tiempo, esfuerzo y más dinero. Y también hay más potenciales que tú puedas perder cuando tú entras en otro tipo de estrategia. Sin embargo, su estrategia es simple.
es simple. Así que vamos a discutir exactamente cuáles son esas enseñanzas. ¿Y por qué te traigo este tema? Es porque atendí un webinar con él. No puedo decir que recientemente, fue hace varios meses, ya va 2 meses que atendí este webinar, pero las enseñanzas de él y gracias a este webinar le pudimos hacer preguntas que no necesariamente él contesta en su blog y cosas que él no contesta en su libro. Así que fue una interacción bien inusual y también de gran beneficio para educarme y para aprender precisamente cuál es la estrategia de él y qué cosas él opina sobre, por ejemplo, otro tipo de inversiones que él no menciona, ¿no? En su libro. ¿Qué cosas él opina? ¿Por qué no las recomienda? Y todas esas cosas. Así que yo recibí toda esta información y la quiero compartir contigo. ¿Por qué? Porque compartir el conocimiento es una obligación. Así que yo te quiero compartir exactamente estas cosas que él mencionó en este webinar para que tú también las aprendas y quizás también las puedas aplicar en tu camino hacia la independencia financiera o quizás las puedas aplicar en tu camino hacia mejorar tus finanzas. Es un libro bien popular porque él habla sobre cómo ha sido su experiencia de inversionista, cómo él llegó a retirarse a temprana edad y él empieza a escribir este blog, eventualmente escribe este libro porque él le está escribiendo a su hija. Él lo que quiere es llevarle este mensaje a su hija, que en ese tiempo es joven, y enseñarla a ella a darle esas recomendaciones a cómo su hija debe invertir, qué cosas le han funcionado a él y qué cosas no le han funcionado a él. Así que a mí me gusta mucho esa motivación que lo llevó a él a escribir este libro, a escribirle este blog, porque quiere enseñarle a su hija. Porque cuando él trató de enseñarle sobre inversiones, ella no estaba lista para escucharlo. Y simplemente no le hacía caso. Él menciona es exactamente eso. Ella simplemente no estaba lista y el maestro aparece, he escuchado esta frase en otros podcasts, que la maestra llega cuando el estudiante está listo. Cuando de verdad tú quieres aprender y tú pones tu intención y tu motivación en aprender, ahí es que de verdad tú vas a motivarte y a conseguir esa información. Así que me gusta ese trasfondo histórico sobre este señor. El webinar estuvo excelente, era interactivo, nosotros podíamos interactuar con él y hacerle preguntas. Y fue bien interesante, me pareció una persona bien amena y dispuesto a ayudar y a contestar las preguntas que le hacíamos. Lo más que me sorprendió es su devoción, cómo él te explica este concepto y te voy a decir cuál es exactamente su estrategia. Él menciona en su libro algo que a mí me gusta mucho en los primeros capítulos. Cuando tú lees un libro, tú te identificas con el autor, ¿no? Y estar interactuando, en este caso virtualmente en un webinar, te da otras perspectivas, te da ese otro lado de, sí, yo leí tu libro, esto es lo que yo pensaba cuando estaba leyendo tu libro, pero ahora te estoy viendo y escuchando frente a frente. Incluso te puede escribir un mensaje y hacerte una pregunta, ¿no? Así que esa interacción fue una experiencia genial. Yo escribí las notas de lo que yo aprendí en este webinar, pero ahora es que estoy lista para compartirle a ustedes lo que aprendí, porque pues tenía otros temas que les quería traer antes de este. Pero recientemente tuve un live en Instagram con Investing Latina. Si no lo has escuchado, pasa por allá a escucharlo, donde estamos hablando de inversiones, ¿no? Entonces salió el nombre de él, salió el libro de él. ¿Por qué? Porque de las maneras más fáciles en las que tú puedes invertir es con fondos indexados. Es la manera más fácil. Entonces, este señor, él habla exactamente cómo su primer error como inversionista, cuando él estaba invirtiendo, era esta idea que él tenía de que él podía seleccionar inversiones individuales, acciones individuales, y que esas inversiones que él iba a seleccionar iban a sobrepasar el índice básico del mercado, que en este caso vamos a decir que estamos hablando del S&P 500. Pues él pensaba que escogiendo diferentes acciones, diferentes inversiones, su portafolio podía crecer más que lo que estaba subiendo o bajando en el mercado.
Y él habla cómo eso es de sus errores, ¿no? De sus errores al invertir. Él menciona que él lleva invirtiendo en el mercado desde que salieron los fondos indexados. Creo que él menciona que él empezó en los 1980, fue que él empezó su portafolio. Y a pesar de él haber cometido este error al principio, eventualmente pues él se dio cuenta de lo que estaba haciendo y hubo 3 cosas que lo salvaron a él porque perdió dinero haciendo eso. Pero hubo 3 cosas primordiales que lo salvaron a él y salvaron a su portafolio de no perder tanto. Les voy a mencionar cuáles fueron estas 3 cosas que lo salvaron. La primera fue poder ahorrar un 50% de sus ingresos. Eso es algo que él hacía durante todos esos años. La segunda estrategia que él recomienda es evitar deudas. Tratar de pagar las deudas pasadas y evitar deudas futuras, porque muchas veces podemos pagar una deuda, nos sentimos excelentes y ya volvemos a agarrar y a coger otra deuda. Así que esa otra recomendación que él hace y que lo ayudó mucho a él fue evitar deudas. Y la tercera cosa que lo salvó a él y a su portafolio, como él menciona, es invertir en fondos indexados de bajo costo. Así que esas fueron las cosas. Fue excelente. Así que él es un advocate, él aboga mucho por estos fondos porque cree en ellos. De hecho, él no hace la recomendación, él como método educativo para decir qué tan poderoso es este fondo, él recomienda a su hija invertir en BTSATs, que es un fondo indexado de Vanguard. Y también le recomienda coger un fondo de bonds, de renta fija en este caso. Entonces, de las cosas que él habló en este webinar, algo que él mencionó es qué pasa si yo no tengo acceso a estos fondos, porque los fondos, él viene de la escuela de que los primeros fondos que estaban disponibles cuando él empezó a invertir eran los fondos de Vanguard, porque Vanguard fue el que se inventó, el que fundó estos fondos, como les discutí en el episodio número 12. Hoy día hay muchas otras opciones con otros brokers que son igual, quizás hasta un poco mejor que estos fondos que él recomienda. Una de las preguntas que siempre viene cuando él está hablando de estos fondos indexados, ¿qué pasa si ya tú estás invirtiendo en tu plan de retiro 401k, pero no tienes acceso a escoger estos fondos indexados de Vanguard? ¿Qué tú haces? Pues su recomendación es seleccionar uno que sea similar y que siga ese índice de mercado S&P 500. ¿Por qué? Porque ahí están las 500 compañías del mercado de Estados Unidos. Así que esa es una de las preguntas y esa es la recomendación que él hace. Otra cosa que él hizo énfasis en este seminario fue que el tiempo para invertir es cuando tú tienes el dinero para invertir. O sea, cuando ese dinero no es necesario. Esto vino a la pregunta que le hacían, pues, ¿cuándo voy a invertir? ¿Cuando el mercado está arriba? ¿Cuando el mercado está abajo? Y él explica que nadie puede predecir el mercado. Nadie puede decir si va a seguir subiendo, si va a seguir bajando. Tú no sabes cómo está hoy. Lo único que tú puedes hacer es que el tiempo para invertir es cuando tú tienes el dinero para invertir. Cuando ya tú tienes tu fondo de emergencia listo, cuando tus deudas están pagas y tú tienes ese dinero que ya tú dices, mira, este dinero es para invertir, pues ese es el tiempo para tú invertir. No importa lo que esté haciendo el mercado en ese punto. Esa es una de sus recomendaciones. Otra de sus recomendaciones fue no vender cuando estás perdiendo. Y ahí él explica cuando viene la psicología versus la matemática en este tema de las inversiones. Y aquí es cuando vienes si tú quieres tener el dinero cash y también versus si tú lo quieres invertir. Aquí viene toda la psicología detrás de esto. Otra pregunta fue cómo tomar ventaja de Mr. Bear. Mr. Bear es cuando el mercado está bajando. Es haciendo lo que se llama como un dollar cost average. Es que en vez de invertir una cantidad total, la inviertas poco a poco. Y esto ya lo he discutido antes, que esto es para tú minimizar tu riesgo. Entonces, no vender cuando tú estás perdiendo, porque ahí viene la psicología versus la matemática. La matemática dice
que mejor es invertir la cantidad total que tú tengas hoy versus invertirlos poco a poco. Por ejemplo, si tú tienes $1,000 hoy que tú quieres invertir y le preguntan, ¿estos $1,000 los invierto hoy en el mercado o lo divido en 2, lo divido en 4 y los invierto poco a poco en los próximos meses? Pues ahí es que tú tienes que pensar cómo tú te sientes bien. Esto es algo bien personal. Pero ¿qué es lo que dice la matemática? Es que la mejor opción es invertir la cantidad total que tú tengas hoy versus distribuirlo por el resto de los meses. ¿Por qué? Porque tienes un 75% de probabilidad de que vas a ganar si lo inviertes todo hoy. Claro, siempre está ese 25% que no puedes perder de no tener en cuenta, ¿no? Pero si tú no puedes mentalmente aceptar que tú puedes perder este dinero, que tú puedes perder este 25% de lo que tú pongas ahí, pues entonces no lo inviertas de cantazo y lo distribuyes en plazos. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estás lista para hacer esa inversión. Y esto también es bien importante cuando tú estás empezando a invertir, que es mejor que lo vayas haciendo poco a poco. Y algo que le enfatizo en este webinar es que si tú pones cierta cantidad todos los meses, está bien. Ya sea por tu paz mental, ya sea porque te sientes mejor, ¿verdad? Puedes dormir mejor anoche, o porque tú estás invirtiendo a medida que gana el dinero. Y esto es bien importante cuando tú estás trabajando o estás teniendo tu negocio, estás teniendo estos ingresos, que a medida que tú estás generando ingresos, teniendo ganancias, tú estás invirtiendo poco a poco. Claro, por eso mismo. Porque, por ejemplo, yo digo, a principio de año es mejor invertir tanta cantidad, pero si yo no tengo esa cantidad ahora, pues obviamente no la voy a invertir. Tú no vas a coger prestado para empezar a invertir, ¿no? Así que lo que él dice es que está bien tú invertir mes tras mes. Si tú inviertes cierta cantidad mes tras mes, eso está bien también y eso te va a ayudar a llegar a la riqueza. En ese webinar también le preguntamos sobre qué él opina de los REITs. Los REITs son REITs. Eso es un fondo, eso es una canasta, pero una canasta de bienes raíces. Estos REITs es una manera en el que tú puedes ser dueña de bienes raíces sin complicaciones y sin trabajo, ¿no? Él no menciona esto en su libro y de hecho por eso es que se lo preguntamos en el webinar, porque pues mucha gente tiene esta pregunta, a mí me gustaría invertir en bienes raíces, pero no quiero comprar una propiedad de inversión, no quiero pasar tanto trabajo porque invertir en bienes raíces es un part-time, básicamente. Así que su recomendación, lo que él contestó, trata de alejarte de los REITs. Eso fue lo que él dijo. Él dijo que al principio en su portafolio él tenía REITs, pero eventualmente lo fue vendiendo. Él dice que bienes raíces es una herramienta extraordinaria para hacer mucho dinero y cuando tú tienes propiedades en bienes raíces, tú tienes un activo que crece con la inflación. Y eso te da algo que es este término en inversiones, que es cuando tú tienes el hedge, ¿no? Que tienes el inflation hedge. A medida que la inflación va pasando, tu activo también va creciendo con eso. Es totalmente lo opuesto a cuando tú tienes el dinero en el banco, en una cuenta de ahorro que no está creciendo. Porque ahí tú estás haciendo lo contrario, ahí tú estás perdiendo dinero. Sin embargo, si tú pones pues tu dinero en bienes raíces, pues puede crecer. Entonces, él menciona que sí, que bienes raíces es una estrategia extraordinaria, él dijo una herramienta extraordinaria para hacer mucho dinero, pero él menciona que el problema para él específicamente es que requiere mucho trabajo y que es como tener un trabajo a tiempo parcial. Así que la pregunta que él nos sugirió a nosotros, que tú te preguntes cuando estás pensando si invertir en bienes raíces, es ¿cómo tú quieres invertir tu tiempo? ¿Cómo tú quieres invertir tu tiempo? Si tú quieres invertir tu tiempo, que es nuestro activo más valioso, en nuestro tiempo, si tú quieres invertir tu tiempo en bienes raíces, muy bien. Si tú no tienes tiempo para invertir en bienes raíces, él dice que tampoco compres los REITs. Él dice que él los tenía
y que cuando él los comparó, ese rendimiento de esos rates versus el rendimiento que él estaba teniendo en estos índices que estaban siguiendo el S&P 500, estaban bien por debajo de lo que él esperaba y pues eventualmente los vendió y salió de ellos porque esos rates no siguen el mercado y por lo general pues es más bajito. Así que esa fue una pregunta que él la pensó mucho, tomó unos segundos para pensarlo, incluso se echó a reír la carcajada cuando le hicieron esa pregunta. Y fue bien interesante porque yo quería saber su respuesta. Yo como inversionista en bienes raíces quería saber su respuesta. Yo personalmente, mi porciento es bien bajito, el porciento de mi portafolio es bien bajito de rates, pero sí yo invierto activamente en bienes raíces. Yo sí tengo propiedades, yo las manejo yo misma o tengo personas que las manejan por mí y le pago un porciento de mis ganancias. Pero sí les puedo decir que es mucho tiempo y sí es como un trabajo parcial. En especial al principio, cuando tú estás aprendiendo. Pero de esto de invertir en bienes raíces se lo voy a hablar un poco más tarde. Otra preguntita que también le hicieron al autor de este libro, El Camino Simple hacia la Riqueza, le preguntaron sobre invertir en materia prima o en mercancías. En inglés se conoce como commodities. En especial le preguntaron, ¿qué opinas sobre invertir en oro? Y esto es un tema bien controversial, especialmente en estos días donde está pasando nuestra economía, coronavirus, donde el valor del dólar, el valor de la moneda como tal que usamos, quizás puede estar un poco en cuestión y pues hay todas estas teorías y todo esto que puede pasar. Y ahí mucha gente se está preguntando, bueno, invierto en oro. ¿Qué dijo J.L. Collins acerca de esta pregunta sobre invertir en oro? Él dice, invertir en oro, cobre o la industria de metales no lo hago. Y su recomendación, y con esto es que voy a terminar este episodio porque me encantó su respuesta. Él dice, si tú te estás preguntando en invertir en oro, en invertir en metales, invertir en cobre, ¿por qué no mejor inviertes en la industria que usa esos metales? Excelente perspectiva, ¿no? Si estás invirtiendo en la materia prima, ¿por qué no inviertes en la industria que está comprando esos metales, que está comprando esa materia prima? Y me gusta también que él va un paso más allá. ¿Por qué no inviertes en un fondo indexado que tiene esa industria o esa compañía en esa lista de compañías en el fondo? Y eso es excelente. Porque no importa qué pregunta nosotros le hiciéramos en este webinar, su respuesta siempre llegaba a lo mismo. Su respuesta siempre es, mira, yo llevo haciendo esto por más de 30 años. 30 años, él lleva más de 40 años haciendo esto, quizás hasta más. No importa lo que tú estás pensando invertir. Mira, oro, pues invierte en la industria. ¿Vas a invertir en la industria que usa oro? Seguramente esa industria que usa el oro ya está dentro de ese fondo indexado. Así que, ¿por qué no inviertes en el fondo, te diversificas y estás pagando bajo costo por tener ese fondo indexado? Así que eso fue lo más que a mí me encantó de este webinar, que es que desde el principio, su libro, su blog, todo firme de que estos 3 pasos simples, como tú puedes llegar a tener riqueza, es ahorrar, evitar las deudas e invertir en estos fondos indexados. Y con estos 3 pasos tan simples, tú puedes llegar a crecer tu riqueza y eventualmente obtener la independencia financiera, la libertad financiera que tanto tú quieres. Y con esto termino este episodio y te hago la misma pregunta a ti. Si tú estás pensando invertir en acciones individuales, ¿por qué no mejor invertir en esa canasta que tiene un conjunto de acciones? Si te gustó este episodio, si te gustan los invitados que te traigo, si encuentras valor en este contenido, te voy a pedir que saques 2 minutos y que me dejes tu reseña escrita con tu valoración de 5 estrellas en la plataforma de Apple Podcast.
2 minutitos. Ya llevas escuchando este episodio, así que para concluir, pasa por allí. No va a tomar mucho de tu tiempo. Y por favor, déjame esa reseña escrita, porque eso ayuda a que más personas descubran este contenido. Y si tú piensas que hay alguien que tú conoces, algún amigo, algún familiar, que tú creas que se puede beneficiar con esta información, por favor compárteselo, envíale un mensaje de texto, escríbele por las redes sociales y si usas las redes sociales me puedes taggear como Inversionista Gal y yo estaré feliz de compartir lo que sea que hayas escrito. Gracias por escucharme, gracias por estar al otro lado. Ya estás más cerca de convertirte en una inversionista Gal. Te hablo en el próximo episodio. Bye bye.